de todas formas están contrarios siempre, independientemente del punto de referencia. Es decir, si uno está para arriba, el otro está abajo. Llámalo como quieras. Entonces los que están abajo, ¿por qué no se caen? Por la Roberto. fuerza de gravedad. Por las fuerzas, exactamente, las aceleraciones y los equilibrios de fuerza que hay entre los cuerpos en el Ok, espacio. vamos bien. Vamos a ver la siguiente lámina. Fíjense, a veces es difícil porque mucha gente piensa que es desde hace poco, desde Colón, que sabemos que la Tierra es redonda. Ahí le presento la columna Trajana que está en Roma. Fue una columna que se hizo en conmemoración a la conquista de Dacia, la Rumanía, por parte del emperador Trajano. Ya estaban, bueno, Trajano ya quería algo diferente al arco de triunfo de siempre, y entonces construyeron esa columna que tiene 30 metros de altura, ya tiene 2000 años ahí parada, y está totalmente cincelada con toda la aventura de la guerra de Dacia. Pero lo interesante, siguiente lámina, para nosotros, es que hoy en día arriba le pusieron un San Pedro, pero ese San Pedro es relativamente reciente, es de 1500. Si en la siguiente lámina podemos ver que antes había una estatua del emperador Trajano. El emperador Trajano, siguiente lámina, si ven en la mano derecha, lleva un orbe. Siguiente lámina, por favor. En la mano derecha, si ven, lleva un orbe. El orbe es la esfera de la Tierra, precisamente a simbolizar el poderío que tenía el emperador sobre todo la esfera de la Tierra. Y eso se fue tramandando para adelante. Si ven la siguiente lámina, les puse una imágenes de Carlomagno en el año 800 después de Cristo. Fíjense que tiene un orbe otra vez en la mano, pero ahora en la parte superior tiene una cruz. Ya es un orbe cristiano, que lo podemos ver en la siguiente lámina también, con Federico II, el romano emperador, en 1200, que sostiene otra vez el orbe. Entonces el cuento de Colón, que era el único que pensaba que la Tierra era redonda, está totalmente equivocado. Todo mundo culto sabía que la Tierra era redonda. El problema era el tamaño de la Tierra. Y el tamaño de la Tierra, ahorita vamos a ver cómo lo midió precisamente uno de los científicos más importantes de la antigüedad, que vivió en Alejandría. Siguiente lámina. Alejandría, la ciudad de Alejandro, lo funda Alejandro Magno en el 331 a.C. Y hay una fecha muy importante que ahorita vamos a platicar por qué. El 145 a.C., que hace una separación. Sin embargo, Alejandría y toda su influencia llega hasta el 400, 500 después de Cristo. Alejandría en ese entonces, en el primer y segundo siglo antes de Cristo, era la ciudad más importante del mundo junto con Roma. Siguiente lámina. Ahí vemos el imperio de Alejandro Magno, nada más para que se acuerden. Alejandro Magno sale de Macedonia y llega hasta la India, conquistando prácticamente a todo el mundo conocido. Por eso es el primer gran conquistador. Pero lo que lleva la cultura griega a todo el orbe. De hecho, todo el orbe va a ser influido precisamente por las bases griegas culturales, y de ahí van a ver que nacen las siguientes grandes culturas. Siguiente lámina, por favor. Ese es como después de la muerte de Alejandro Magno, se separan todo su imperio. Como él, al morir, no nombra a nadie su heredero, sus generales, como siempre, se empiezan a pelear, y algunos de ellos se quedan con diferentes territorios que habían sido parte del imperio. Acuérdense que parece increíble, pero Alejandro Magno se muere de 33 años. Es decir, en 33 años conquistó al mundo conocido, ¿no? En Egipto quedan los Ptolomeos,
Y precisamente los Ptolomeos tienen su capital en Alejandría. Siguiente lámina. Aquí abajo, si ven, dice Egipto, con su capital Alejandría en el Nilo, y los diferentes imperios con los generales de Alejandro, que ahorita dejamos porque no nos interesan esos. Siguiente lámina, por favor. Esta es una representación de la ciudad de Alejandría. Siguiente lámina. Este es un poco más gráfico. Ya era un orbe de 500,000 personas. Estamos hablando del año 200 antes de Cristo. Y una de las construcciones más famosas de Alejandría, siguiente lámina, era la Mole, que era un puente de 7 estadios de longitud, por eso lo llamaban heptastadium, es decir, casi de más de 1 kilómetro, 200,000 metros, y 20 metros de ancho, que conectaba Alejandría con el famoso Faro de Alejandría. Faros era la isla donde construyeron, siguiente lámina, ese artefacto, que es un edificio enorme de 130 metros de altura, en donde arriba colocaron un fuego con unos espejos para poder indicar en la noche a los barcos dónde estaba la entrada del puerto. Y se volvió tan común ese nombre que aún hoy en día llamamos faros a todos los artefactos que tienen esa función. El nombre viene precisamente de la isla de Faros, en donde se construyó en Alejandría ese primer artefacto, que duró hasta 1300, 1400, es decir, casi 2000 años. Luego un temblor lo destruyó. Siguiente lámina. Lo que a nosotros más nos interesa es la gran biblioteca de Alejandría, que llegó a tener 1,000,000 de libros. Imagínense, se quería que todo el conocimiento humano pudiera estar representado en Alejandría, de tal forma que los estudiosos pudieran ir a Alejandría y se pudiera ahí estudiar todo lo que se conocía. De hecho, el lugar en donde se estudiaba se llamaba Museión. Siguiente lámina. En el Museión, la casa de las musas. Acuérdense que para los griegos las musas eran 9 y representaban las diferentes artes y conocimientos, desde la astronomía, la tragedia, la música, la historia. Y ahí vivían o llegaron a vivir en un momento dado más de 60, 70 investigadores pagados por el rey Ptolomeo I y II, que fundaron el Museión, y que la única función que tenía era investigar. De hecho, fue el primer centro de investigación del mundo. Imagínense, con más de 50 investigadores y 1,000,000 de libros a su disposición. Siguiente lámina. Esa es una imagen, bueno, un dibujo del National Geographic, de cómo estaba. De hecho, los libros en ese entonces no eran como nosotros los conocemos, sino eran rollos de papiros enrollados o pergamenas. De hecho, pergamenas viene el nombre de la ciudad de Pérgamo, que era la ciudad rival de Alejandría. Pérgamo se encuentra en Asia Menor, en Turquía, y tenían la lucha del papiro, y cuando el papiro, que se da nada más en Egipto, Alejandría cerró las exportaciones del papiro. En Pérgamo, en lugar del papiro, empezaron a utilizar la piel de las ovejas tratada, y por eso la piel de la oveja tratada para escribir, hoy en día la llamamos pergamino, porque era un invento hecho en la ciudad de Pérgamo. Siguiente lámina, por favor. Otra. Les puse nada más para que se dieran cuenta un eje de tiempo, y ahí podemos ver que se fundó, les decía, la gran biblioteca en el 330. Siguiente, por favor. Ahí está. Con Ptolomeo I,
Se funda el Museión y la Biblioteca de Alejandría. Siguiente, clic. Más de 100 investigadores pagados por el gobierno. Siguiente. En el 145 viene la conquista romana y vamos a ver qué implicaciones va a tener. Siguiente lámina. Este es un episodio muy famoso porque se ha hecho muchas películas. Cleopatra, la famosa reina de Alejandría, y Julio César. De hecho, en la lucha, en ese año 48 a.C., parte de la biblioteca se quema, pero es restaurada por los romanos, por Marco Antonio, y sigue teniendo 900,000 tomos. Siguiente lámina. El emperador Teodosio, cristiano, ya empieza a destruir todos los templos paganos, y entre ellos se empieza a clausurar el Museión y la gran biblioteca en el año 400. Siguiente clic. En el 397, 400. Y tenemos el siguiente gran evento, para que vean que la liberación de la mujer no empezó ahorita. Otro clic. La famosa Hipatia. Hipatia fue la curadora, es decir, la directora de la gran biblioteca de Alejandría. Era una gran matemática y astrónoma, y la mataron en el 416 precisamente los cristianos, que destruyeron gran parte de la gran biblioteca, hasta que lo que quedó, siguiente lámina, bueno, clic, desapareció con la invasión de los musulmanes del Islam en el 641, cuando los musulmanes llegaron y conquistaron Alejandría. Entonces el general preguntó al sultán Omar qué tenía que hacer con los libros de Alejandría. Y el sultán contestó una de dos. O los libros dicen lo mismo que viene en el Corán y entonces son redundantes, o dicen algo diferente y entonces son falsos. En ambos casos, pues hay que quemarlos. No sirve para nada. Siguiente clic, por favor. Por consiguiente, creo que se lo puse después, durante 6 meses, las termas de Alejandría fueron alimentadas con los libros de la gran biblioteca. Imagínense todo el conocimiento que perdimos. Pero algunos pequeños fragmentos de ese conocimiento nos llegó a nosotros. Nos llegó a nosotros y ahorita vamos a ver qué tan importante ha sido para nuestro mundo moderno. Les decía, en el 146 es un momento clave porque Roma conquista tanto a Grecia, destruyendo a Corinto, tanto a Cartago, en África del Norte, en la actual Tunisia, que era su gran enemiga, que también la destruye, mientras con Alejandría pone a un príncipe, pues juguete, Ptolomeo VIII, simplemente obediente a las órdenes de Roma. Pero como sucede siempre con los reyes fantoches, no puede soportar las críticas. Y lógicamente al tener en su ciudad a tantos investigadores, científicos y pensadores, pues la gente lo criticaba mucho y empezó a destruir el Gran Museión. Y así hubo realmente un éxodo de todos los grandes científicos de ese entonces, que fueron a diferentes partes del orbe. De hecho, parece ser que Hiparco, el astrónomo, uno de los astrónomos más famosos, llegó hasta la India, y de hecho hay documentación en la India, en donde precisamente gracias a Hiparco empezó el gran estudio de números, de matemática, de álgebra, de aritmética y de astronomía, gracias a la llegada de Hiparco a la India. Siguiente lámina, por favor. Hay una película muy buena que la recomiendo, por favor, si la pueden ver. Se llama Ágora. Ágora es la vida de Hipatia. Ahí está precisamente la cartelera de la película, Hipatia, sentada viendo el gran faro. Hipatia, la última curadora de la gran biblioteca. Hipatia, la matemática astrónoma, que fue asesinada precisamente por unos monjes cristianos
que no podían admitir que una mujer pudiera enseñarles a hombres. Si ven, eso es un pensamiento que se ha dado vuelta a través de las épocas. Siguiente lámina, por favor. Aquí está precisamente lo que les decía de la gran biblioteca. En el 641, los escasos restos de la gran biblioteca de Alejandría han sido finalmente destruidos por orden del califa Omar I. Una vez tomada Alejandría, ha dado orden de quemar los libros para que sirvan de combustible a los 4.000 baños de la ciudad durante los próximos 6 meses. Y ahí terminó la gran biblioteca. Duró prácticamente casi 1.300 años, aunque sus momentos más grandes fueron de su fundación en el 280 hasta los primeros siglos de la época moderna. Siguiente lámina, por favor. La ciudad de Pérgamo, que les decía, en la Turquía actual. Siguiente lámina. Rodas era otro centro de cultura. Y fíjense hasta dónde llega la influencia de esos países. Ahí está el Coloso de Rodas. Y si ven en la siguiente lámina, una de las 7 maravillas del mundo. La siguiente lámina, por favor. Otro clic. La Estatua de la Libertad, ¿le ven algún parecido? Siguiente clic. Con el Coloso de Rodas. De hecho, el escultor francés que regaló la Estatua de la Libertad de Estados Unidos se basó precisamente en las representaciones del Coloso de Rodas. Yo siempre me había preguntado por qué tenía esos rayos en la cabeza la Estatua de la Libertad. Y si ven esos rayos, en la estatua del Coloso de Rodas, es Febo Apolo, el dios del sol, que alumbra el mundo. Por eso tiene una antorcha en la mano, el sol que alumbra el mundo, y en la cabeza tiene los rayos del sol que se desprenden precisamente de Febo Apolo y irradian hacia todo el orbe. Así que cuando ven la Estatua de la Libertad, acuérdense que es una representación del Coloso de Rodas de hace 2000 años. Siguiente lámina. Otro evento muy fuerte, muy importante, con grandes consecuencias culturales para nosotros, fue que precisamente en los años de Ptolomeo II Filadelfo, estamos hablando del segundo, tercer siglo antes de Cristo, como muchos judíos ya no hablaban el arameo, decidieron traducir la Biblia, nuestra Biblia, ellos la conocían como Tanaj en arameo, al griego helenístico, el griego koiné, que era el griego que compartían todos los griegos como idioma internacional en ese entonces. Entonces se hizo un comité de 70 sabios judíos que tradujeron del arameo al griego la Biblia. Y eso ha tenido una infinitud de repercusiones para nosotros, porque cuando se traduce al latín, se toma como base la Biblia que se había traducido en Alejandría al griego. Y de ahí vienen muchas confusiones que se han hecho a través de las traducciones. Acuérdense que se dice traductor, traidor. Siguiente lámina. La Biblia Septuaginta, porque eran 70, fue el texto más utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva. La partición, la clasificación, el orden, los nombres de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, tanto ortodoxa como católica y protestante, no vienen del Tanaj o de la Biblia hebrea, sino provienen de los códigos judíos y cristianos que se basan en la Septuaginta. Por eso esa influencia de esa traducción está reflejada en todas las Biblias que tenemos nosotros en nuestras casas. Siguiente lámina, por favor. De hecho, San Jerónimo, en el 400 después de Cristo, fue quien tradujo del griego al latín la Biblia, y luego ya en el Renacimiento, si se acuerdan,
precisamente de ahí vino la revolución protestante. Lutero traduce del latín al alemán el Evangelio y la Biblia. Siguiente lámina, por favor. Ahora sí. El que descubrió el tamaño de la Tierra fue Eratóstenes. Imagínense hace en el 270 antes de Cristo, Eratóstenes, que era el curador de la Biblioteca de Alejandría, leyó en un papiro que en un día particular del año, en un pozo, en Siene, el Asuán de hoy en día en Egipto, el sol caía perpendicular sobre la tierra, es decir, una columna no hacía ninguna sombra. A él le llamó mucho la atención porque en Alejandría se dio cuenta que ese mismo día sí producía sombra. Entonces, utilizando nada más el cerebro, se puso a pensar cómo es posible que una columna pueda producir una sombra en un día y en el mismo día en otro lugar de la Tierra no produce sombra. Pues porque sabemos, porque ya lo sabía él, que la Tierra era redonda. Pero gracias a eso, siguiente lámina, pudo decir, mira, si yo puedo medir el ángulo alfa que hace los rayos perpendiculares a las columnas, puedo saber, si además conozco la distancia D que separa Alejandría de Siena, y para hacer eso mandó una persona a caminar y supo que había 600 kilómetros, puedo con una simple regla de 3 decir si el ángulo alfa son 7 grados, entonces 7 grados está a 360 grados, que es toda la esfera, lo mismo que 600 kilómetros están a 40.000. Y determinó que la circunferencia de la Tierra era 40.000 kilómetros. Y de hecho se equivocó realmente por el 1%, es decir, nada. Es increíble pensar que hace 2.200 años, alguien simplemente pensando, sin ningún instrumento sofisticado, pudo hacer algo que hoy en día, si nos preguntaran a nosotros cómo lo podemos hacer, no tendríamos idea. Avanzados en astronomía, sin embargo, pensaban que el Sol era mucho más cerca de lo que los griegos habían medido. Los griegos fueron los únicos que midieron la distancia de la Tierra al Sol y sabían que el Sol estaba muy, muy lejos de la Tierra y que el Sol, aunque pareciera del mismo tamaño de la Luna, en realidad era 1000 veces más grande que la Luna, porque estaba 1000 veces más lejos. Entonces ahí en la derecha pueden ver que para los chinos, aunque si algún chino hubiera pensado que por qué las sombras, lo hubiera explicado diciendo por qué el Sol está más cerca de la Tierra. Y por consiguiente los rayos no caen perpendicular y por eso producen la sombra diferente en diferentes lugares. Fíjense cómo por un simple detalle, la distancia de la Tierra al Sol, no pudieron hacer el mismo cálculo que hizo Eratóstenes. Entonces, desde hace 2.200 años sabemos que la Tierra es redonda, bueno, eso lo sabemos un poco antes, casi de 600 años antes de Cristo, y su tamaño lo sabemos desde hace 2.200 años. Y eso toda la gente culta siempre lo supo. Siguiente lámina. Aristarco de Samos fue el más grande astrónomo que vivió en Alejandría. Lo que hizo, midió la distancia de la Tierra al Sol, clasificó unas 3.000 estrellas y además se adelantó otra vez 2.000 años a Copérnico y postuló que en realidad al centro del sistema solar no estaba la Tierra, sino estaba el Sol. Y la Tierra era un planeta como cualquier otro que daba vuelta alrededor del Sol. Ahora fíjense, planeta en griego significa errante, significa vagabundo. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, porque tenían la vista en lugar de como nosotros fijas en un teléfono,
Ellos lo tenían fijo en la noche en el cielo y se dieron cuenta que las estrellas daban vuelta circular en la órbita del cielo. Pero había algunas estrellas que no daban vuelta de forma circular, sino eran errantes, caminaban de forma errante, parecían vagabundas. Y eso eran los planetas. Por eso les pusieron nombre planetas, porque significan vagabundos. Ahora Aristarco llegó probablemente a esa conclusión. No sabemos cuál fue su resultado porque no tenemos sus libros. Sabemos nada más el resultado porque Plutarco y otros mencionan que ya lo había postulado. Porque al saber que el Sol estaba tan grande respecto a la Tierra, ya no sonaba lógico que un cuerpo más pequeño, la Tierra, pudiera atraer un cuerpo más grande como el Sol. Entonces Aristarco dio este brinco que por la destrucción de la biblioteca de Alejandría y la caída del mundo clásico, tuvimos que redescubrir en 1600 con Copérnico y Galileo. Siguiente lámina. Herófilo de Calcedonia, también 2 siglos antes de Cristo, fue el médico más famoso y sentó las bases de la medicina moderna junto con Hipócrates, en donde ya postuló la circulación de sangre, el latido del corazón, había relacionado el latido del corazón con la edad, hizo trabajos de anatomía muy profundos, estudió el ojo y por consiguiente la visión, y también ya había postulado que en el cerebro es donde se generaba el pensamiento, y el cerebro era la computadora que controlaba todo el cuerpo. Otra vez conocimientos que tuvimos que volver a descubrir prácticamente 1500 años después. Siguiente lámina, que ya andamos con el tiempo encima. Euclides, bueno, Euclides, el fundador de la geometría plana. Ahí precisamente del lado izquierdo pueden ver una representación de Euclides, que está en la estancia de Rafael en el Vaticano, y escribe su famoso libro sobre la geometría plana, que después de la Biblia sigue siendo el libro más publicado en toda la historia. De hecho, hasta hace 30 años, con la reforma de la escuela, que ya simplificaron mucho los estudios, todo alumno en secundaria, en prepa por lo menos, estudiaba los elementos de Euclides. Era parte precisamente de la formación de cualquier persona culta para poder entender el método científico y poder entender el razonamiento científico. Y eso es algo muy importante. Cómo hacer demostraciones de los diferentes sólidos o figuras geométricas. Siguiente, por favor. Arquímedes, el más grande físico, primer físico además. Arquímedes es tal vez el científico más grande de toda la historia de la humanidad. Él no inventó, pero sí calculó con detalle el pi, el famoso pi griego. Inventó, y si ven en el centro de la imagen está esa famosa bomba para subir el agua, que parece un invento de nada, pero significó muchísimo para los agricultores. Es famoso porque en Siracusa, él vivía en Siracusa, aunque estudió en Alejandría, Siracusa en Sicilia, que al rey le hicieron una corona de oro, pero dudaba el rey cuando se la entregaron, de que hubiera sido de puro oro. Pensó, no, a este me pusieron plomo abajo y lo recubrieron de oro. Entonces le pidió a Arquímedes, que era ya famoso en ese entonces, de que pudiera determinar si realmente era toda de oro la corona o no, pero sin destruirla. Entonces se dice que Arquímedes estuvo pensando mucho tiempo cómo poderlo hacer, hasta que un día, y lo pueden ver ahí representado del lado derecho, se metió en la tina a bañarse y se dio cuenta que al entrar su cuerpo desplazaba la misma cantidad de agua para afuera. Y entonces dijo, ya descubrí la forma de poder determinar si está de oro
la corona. Y se dice que salió corriendo por Siracusa desnudo, gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! Eureka en griego significa lo encontré, lo encontré. ¿Y qué había encontrado? Que si ponía en un recipiente lleno de agua, sumergía la corona iba a sacar el mismo volumen de agua que el volumen que ocupaba. Al pesar ese volumen de agua, podía tomar el mismo volumen de oro, y si pesaba igual, significaba que estaba hecha toda de oro. Si pesaba diferente, significaba que le habían puesto otro metal que tenía una densidad menor que el del oro. Y así pudo resolver el famoso problema de su rey. Por otro lado, en el año 212, cuando los romanos atacaron Siracusa, parece ser porque hay algunos autores que lo dicen, pero no tenemos pruebas del instrumento, que había inventado unos espejos que concentraban los rayos del sol y quemaban las velas de los barcos. Y también había hecho unos ganchos, que ahí los pueden ver del lado derecho abajo, que con unos bueyes se enganchaban a los barcos que sitiaban la ciudad y los levantaban y luego los dejaban caer y se rompían todo. Precisamente en el ataque de Marcelo, el general romano, cuando conquistaron Siracusa, se dice que un legionario llegó a casa de Arquímedes y le preguntó qué hacía y el otro ni siquiera lo peló, y pues el soldado, como buen soldado, pues le cortó la cabeza. Ahora Arquímedes hoy en día lo conmemoramos. Por ejemplo, está representado en la medalla Fields. La medalla Fields es el premio que se da cada 4 años al matemático más importante del mundo. Es el equivalente del premio Nobel para la matemática. Si ven, no hay premio Nobel para la matemática. El premio Nobel para la matemática es la medalla Fields y tiene precisamente una representación de Arquímedes como el más grande matemático y físico de la historia. Siguiente lámina, por favor. Ya se nos acaba el tiempo. De hecho, encontramos el siglo pasado en Constantinopla un pergamino, bueno, un libro hecho de pergamino, que con los rayos X se dieron cuenta que abajo era realmente un libro de la época griega, de la época de Arquímedes, que en la Edad Media habían cancelado y reutilizado, porque el pergamino era muy caro, para escribir plegarias. Y al analizarlo ya con la tecnología moderna, nos pudimos dar cuenta que era un libro escrito por Arquímedes, que no se conocía, en donde Arquímedes ya había inventado el cálculo integral y diferencial, pues 1600 años antes de Newton y Leibniz, y sin embargo no nos había llegado ninguna prueba de eso, salvo ese palincesto que ahorita está conservado. Bueno, lo tiene, parece que uno de los magnates de tecnología, no se sabe cuál, porque se hace en el 2003-4, se subastó en Christie por $20 millones y lo compró precisamente un gran, no sé, no saben si en ese entonces era Steve Jobs o uno de ellos, pero está resguardado este documento en una de las universidades de Estados Unidos en donde siguen estudiando. Siguiente lámina, por favor. Siguiente, aquí están los estudios. Ahí está precisamente cómo abajo se puede ver las letras griegas. Siguiente. 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 De Cristes. Ahí están los estudios. Siguiente. La muerte precisamente de Arquímedes. Ahí está la medalla Fields que les platicaba. Siguiente. Fíjense el anfiteatro de Siracusa. El teatro, ahí nace con los griegos el teatro que aún hoy en día es una muestra cultural que heredamos de los griegos, como la comedia, como la historia, como todo lo que es nuestra cultura. Siguiente lámina. Siguiente. Hoy se utiliza para hacer representaciones teatrales aún hoy en día después de 2500 años. Siguiente lámina.
Ahí está Cicerón ante la tumba de Arquímedes, que supuestamente encontró Cicerón en el primer siglo antes de Cristo, la tumba de Cicerón, de Arquímedes, y le hizo un monumento que es un pi griego. Siguiente lámina. Tesibio, un gran mecánico, se dio cuenta de la difracción de la luz en el agua, inventó el primer reloj preciso de agua, que medía segundos perfectamente, inventó también la primera bomba hidráulica que aún se utiliza hoy en día para los bomberos. Siguiente lámina. Apolonio de Pérgamo, las secciones cónicas, circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. Fue un gran matemático que también, originario de Pérgamo, estudió y vivió en Alejandría. Siguiente lámina. Filón de Bizancio hizo el primer robot. Era una estatua que servía y mezclaba agua con vino, con el asombro de la gente cuando invitaba a la gente a comer a su casa, se le hacía servir por el robot. Siguiente lámina. Siguiente. Siguiente. Hiparco de Nicea, otro gran astrónomo que vivió en el segundo siglo antes de Cristo, logró calcular la precesión de los equinoccios, es decir, que el eje de la Tierra, como en una, ¿cómo se llama? Ese que da vuelta, una esfera que da vuelta, por la rotación se mueve el eje y se mueve en 27.000 años. De hecho, definió el año trópico como lo conocemos hoy en día, con los días de hoy, e inventa la trigonometría, lo que nos hace sufrir en la prepa, de los senos, cosenos, todo eso lo inventó Hiparco 200 años antes de Cristo. Siguiente lámina. Hierón, en el primer siglo, inventa la primera máquina a vapor y sin embargo no le dio ningún uso práctico, como después lo hicimos nosotros en la Revolución Industrial, sino la utilizó nada más para abrir las puertas de la gran biblioteca, entre el asombro de la gente. Él simplemente decía, ábranse, y las puertas se abrían automáticamente, porque estaban conectadas abajo, ahí viene una representación en la parte derecha, a una máquina que se operaba por medio del vapor. Así que la máquina de vapor que pensamos que se inventó en 1600, principio de 1700, en realidad es una herencia de Alejandría, como muchas cosas que por la caída del Imperio Romano perdimos y tuvimos que volver a redescubrir 1500 años después. Siguiente lámina. Filón de Alejandría, fíjense lo moderno de lo que escribía. Sería indicio de gran ingenuidad pensar que el mundo fue creado en 6 días, o siquiera en cualquier tiempo, pues el tiempo no es otra cosa que la secuencia de días y noches. Y estas cosas están conectadas con el movimiento del Sol por encima y por debajo de la Tierra. Pero el Sol es parte de la bóveda celeste, de manera que el tiempo debe reconocerse como algo posterior al cosmos. Así pues, lo correcto no sería que el mundo fue creado en el tiempo, sino que el tiempo debe al mundo su existencia. Siguiente lámina, que ya se nos acabó el tiempo, hablando de tiempo. Esta es la famosa máquina de Anticitera. Si se meten en YouTube hay varios videos de la máquina de Anticitera. Cuando se descubrió esta máquina en 1900, había unos buzos que se habían mandado para tratar de ver de un barco que se había hundido unos meses antes. Y mientras estaban esperando, encontraron un barco romano hundido, pero hundido 2000 años antes. Y al sacar lo que tenían las bodegas, y encontraron ánforas, estatuas, encontraron este mecanismo, que en ese entonces no se pudieron explicar y tampoco lo podían tocar mucho porque después de haber estado 2000 años en el agua, era muy frágil.
Entonces se tuvo que esperar bastante tiempo hasta desarrollar lo que es una parte la radiografía y luego la resonancia magnética y todo ese tipo de cosas. Y precisamente hace unas pocas semanas ya dieron la noticia que al fin ya se descubrió qué era y cómo funcionaba. Siguiente lámina. Y se dieron cuenta que en realidad era una computadora analógica, que gracias a ruedas dentadas, siguiente lámina, bueno, ahí se ve muy complicado el mecanismo, pero es como un reloj que tiene diferentes ruedas con diferentes números de dientes. Siguiente lámina. Ahí está. En la parte superior, que es la que pueden ver a la izquierda, pues se podía ver la representación del cosmos, es decir, de la Luna, de Marte, Venus, Júpiter, que eran los Mercurio, que eran los planetas que se conocían en ese entonces, las fases de la Luna a través del tiempo. Podía predecir cuándo iba a haber un eclipse de sol, podía predecir dónde iba a estar la Luna o Marte o Júpiter dentro de 100 años o dónde estuvo hace 100 años. Y todo eso es el mecanismo más sofisticado que se ha encontrado de hace 2000 años. Algunos dicen que fue, o que por lo menos fue planteado por Arquímedes, pero eso no lo sabemos, ya es una especulación. Pero es algo muy interesante y métense en YouTube, hay varios videos que explican lo asombroso que es ese mecanismo, que es como si hubiéramos encontrado un jumbo hace 2000 años, ¿no? Siguiente lámina. Ahí está el mecanismo. Siguiente. Imagínense la precisión y lo que tenían que saber de las fases de los diferentes planetas, de la Luna, para poder realmente, ahí está el mecanismo de la anticitera, que lo meten adentro de un mecanismo de resonancia magnética para poderlo estudiar sin romperlo, porque se volvió muy frágil debido precisamente a estar 2000 años ahí abajo en el mar. Siguiente lámina. Y para terminar, simplemente ahí podemos ver lo que nos ha llegado del estudio de los diferentes números de estrellas. Y fíjense cómo los descubrimientos se mantienen prácticamente desde el 200 hasta el 100, cuando viene la gran caída, y prácticamente del 90 hasta el 70 después de Cristo. No tenemos nada hasta el segundo siglo después de Cristo con Claudio Ptolomeo, que fue un gran astrónomo que hizo el Almagesto, que fue el reporte de más de 3000, 4000 estrellas, que durante toda la Edad Media, el Renacimiento sirvió para el estudio de los cielos. Siguiente lámina. Y con eso, bueno, me pasé un poco. Terminamos la plática. La idea precisamente creo que es asombroso pensar el conocimiento que había hace 2500 años, 2300 años, conocimiento que hemos perdido y hemos tenido que recuperar y muchas veces reinventar a partir de 1500, 1600, por la caída del Imperio Romano y por las épocas oscuras, que no fueron tan oscuras, pero sí se perdió mucho de este conocimiento, también por la caída de la Biblioteca de Alejandría, en donde ahí estaba contenido y estuvo durante 500 años y se mantuvo como el centro de investigación más importante de la Tierra. Me gustaría, si tenemos aún algunos minutos, si hay alguna pregunta. ¿Tenemos minutos aún? No, lo siento, doctor Mario de Marquis. Tenemos que movernos para las siguientes presentaciones que empiezan ahora a las 11:10. No sé si alguien Bueno, tenga una pregunta rápida, pero tendría que ser muy rápido porque sí tenemos que movernos. ¿tiene alguien una pregunta rápida? Si no, tiene mi correo o se lo piden y me mandan y yo les contesto. Estuvo ¿Alguien tiene muy, una pregunta rápida?
Estuvo muy interesante la plática, muchísimas gracias. En verdad son cosas que no nos platican en general de todo lo que se perdió con el incendio, bueno, todo lo que quemaron en la Biblioteca de Alejandría y sí es muy interesante saber todo lo que ya se sabía antes y que se tuvo que ir redescubriendo. Muchísimas gracias por la plática, doctor Mario de Marquis. Gracias a ustedes y un saludo y sigan, por favor. Acuérdense que el conocimiento es muy importante. Muchísimas gracias. Seguiremos y sí, si alguno de los asistentes me pide su correo y se lo compartiré. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, chao. Hasta luego, buen día. Chao, chao.